Todo lo mencionado en este video es información pública sacada de internet usada solo para entretener a la audiencia, las cifras son solo especulación. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien, espero que estén de lo mejor. Mi nombre es Juan y esto es Cuánto ganan los youtubers. Si es tu primera vez por acá, te invito a que veas este video hasta el final y si te gusta, te parece interesante o simplemente te entretiene, considera suscribirte. Ya sabes, déjame saber en los comentarios a qué otro youtuber te gustaría que analicemos en próximos videos. El día de hoy tenemos los canales de El Chapucero y El Chapucero USA. El canal del Chapucero, como pueden ver, tiene más de 1.320.000 suscriptores actualmente. Obviamente, si tú estás viendo este video en fechas posteriores a las que fue subido, pues ya tendrá muchísimos más suscriptores. El Chapucero USA, como pueden ver, tiene 546.000 suscriptores. Iba a analizar otros canales como por ejemplo el Chapucero Network, pero en este básicamente son varias transmisiones de diferentes canales que de igual forma se dedican a dar las noticias de lo que está pasando aquí en México, en Estados Unidos y en Latinoamérica. Es decir, son recopilaciones de otros youtubers que están asociados al Chapucero. En este caso, por eso no voy a analizar este canal. Déjame tu like si quieres saber cuánto es lo que están ganando estos canales. Aquí estamos en los canales del Chapucero, los recomendados. Como podemos ver, tiene el Chapucero Today, el Chapucero Network, Nacho Rodríguez. Y si eres nuevo en el canal, te aviso que ya he analizado anteriormente al canal de Campechaneando, por si quieres ir a verlo. Te estará apareciendo en los comentarios fijados. Ese video es uno de los primeros que realicé en este canal y estaremos comparando su CPM, el CPM de ese video. Estaremos analizando en base a ese CPM el canal del Chapucero y el Chapucero USA. Como podemos ver, este canal es muy activo, de verdad es uno de los más activos. Hace transmisiones en vivo prácticamente todos los días, a veces hasta 2 hasta 3 transmisiones en vivo dependiendo de la cantidad de noticias que haya a dar. Se basa básicamente en política, mayormente su contenido está hecho a favor de López Obrador. Y antes que empecemos a fondo con este video, quiero decirles que yo no estoy a favor ni en contra de ningún partido político, de ningún político en especial. Yo solamente aquí les vengo a decir cuánto es lo que posiblemente están generando los youtubers en base a mi experiencia y en base a las analíticas que tengo en YouTube. Quiero que me dejes en los comentarios qué es lo que opinas acerca del canal del Chapucero. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Ves su contenido? ¿No ves su contenido? Todo eso déjamelo saber en los comentarios, yo los estaré leyendo. Vamos a ordenar sus videos por más populares y como podemos ver, su video más popular fue creado hace 2 años. Se llama El Chapo se la canta a Peña Nieto. Tiene 3.1 millones de visitas, el que le sigue tiene 2.6, 2.4, es decir, son bastantes videos arriba del 1.000.000 de reproducciones. Eso nos quiere dar a entender de que este canal, pues la verdad le ha ido bastante bien y le sigue yendo bastante bien. Me metí a ver las transmisiones más recientes y la verdad es que casi no me salieron anuncios. Sí están monetizadas, pero la verdad es que casi no me salieron anuncios. Déjame saber cuál ha sido tu experiencia en estos videos. ¿A ti te salen muchos anuncios o no te salen casi anuncios? Tengo entendido que estos canales que se dedican mayormente a las transmisiones en vivo viven básicamente de las donaciones, de los superchats que las personas les hacen. Mayormente son donaciones en dólares porque hay mucha gente interesada en estos canales, mexicanos que viven en Estados Unidos, que allá trabajan, que les va bien y que quieren apoyar este tipo de contenido para que el pueblo se mantenga informado. Entonces hacen la donación y esto les ayuda a todos estos periodistas. Regularmente estos videos o estas transmisiones en vivo, al tocar temas un poco sensibles, a veces se desmonetizan y es ahí donde baja el promedio del CPM, es ahí donde bajan también las ganancias de estos canales. Pero la verdad es que sí ganan dinero con estos canales, les va bastante bien, aparte de que tiene, bueno, en este caso el Chapucero tiene su tienda online donde puedes comprar camisetas de este canal. Si ordenamos sus videos por más antiguos, vemos que hace 4 años empezó a subir contenido a este canal y desde entonces no ha parado de subir contenido. En ese entonces sí subía videos, actualmente ya son mayormente transmisiones en vivo. Vámonos al siguiente canal que se llama Chapucero USA. En este canal básicamente se dedica a las noticias que provienen de Estados Unidos, mayormente son ese tipo de noticias. Vemos que en este canal pues sí sube videos, prepara su guión, se graba y sube los videos, no son transmisiones en vivo como en su canal principal. Y en cuestión de vistas también le va bastante bien, arriba de las 100.000 reproducciones por cada video que sube, es algo increíblemente alto. Si ordenamos los videos por más antiguos, vemos que hace 2 años empezó a subir contenido a este canal, y si lo ordenamos por más popular, vemos que su video más popular tiene 2.1 millones de reproducciones. Bien, aquí nos vamos a Social Blade. Ya saben que esta información es totalmente pública, la puedes corroborar tú en socialblade.com. En este caso estamos
vemos en el apartado del Chapucero, vemos que tiene 3644 videos subidos, más de 1 millón de suscriptores. A lo largo de lo que lleva arriba este canal ha juntado más de 640 millones de views, de reproducciones, y se unió el 6 de marzo del 2011. Como podemos ver, rankea en México, es el 563 en México, y en los últimos 30 días tiene más de 22.108.000 reproducciones, un 10% más que el mes pasado. Vemos que en este mes le está yendo bastante bien en cuestión de reproducciones. Esto obviamente es muy bueno para las ganancias de cualquier canal. Si te va mejor en las reproducciones, vas a ganar más dinero porque aumenta el promedio de las visitas monetizadas. Ya saben, vamos a sacar la calculadora y voy a anotar 22.108.000 reproducciones. En este caso las voy a dividir entre 1000 para saber cuántas veces se ha pagado el CPM. En este caso sí no lo voy a dividir entre 2, lo voy a dividir entre 3 por lo mencionado anteriormente, que son canales de noticias. A veces se tocan temas bastante sensibles y es por eso que se desmonetizan. Yo siempre lo divido entre 2 porque en promedio son el 50% de las visitas que se monetizan. En este caso lo voy a dividir entre 3 y esta cantidad que nos queda hay que multiplicarlo por el CPM. ¿Cuál es el CPM del Chapucero? La verdad nadie lo sabe, solamente el administrador del canal, pero se puede deducir fácilmente. En este caso, como les dije al inicio, yo voy a comparar el video que le hice al canal de Campechaneando. Este video mayormente lo vio obviamente la audiencia de Campechaneando, por lo tanto se puede sacar un promedio del CPM del canal de Campechaneando. Como podemos ver, tiene un CPM este video bastante alto de $5.78, un RPM de 2.81. me ha generado $28 desde que se publicó el video, que fue el 27 de septiembre del 2020, es decir, lleva bastante tiempo este video arriba. A lo largo de todo ese tiempo ha juntado $28. El CPM, para los que son nuevos en este canal, les explico, básicamente es el costo por cada 1000 reproducciones, es lo que pagan los anunciantes, las marcas, por poner anuncios comerciales aquí en los videos de YouTube. Cada vez que tú le das clic a un video y te sale un anuncio, bueno, la marca que está anunciando su contenido, su producto, está pagando por aparecer en ese video. En este caso, posiblemente el CPM de Campechaneando es muy alto, de $5, porque les digo que hay mucha gente de Estados Unidos que consume contenido de Campechaneando. Podemos asumir también que el Chapucero tiene mucha audiencia en Estados Unidos, por lo tanto el CPM se eleva. Entonces lo voy a multiplicar en este caso por 4.5, asumiendo de que tiene un CPM bastante alto, nos quedaría la cantidad de $33.162. Antes de que vayas a ver cuánto es lo que está ganando Campechaneando, quiero decirte que este video ya tiene bastante tiempo y es posible que las visitas de Campechaneando hayan aumentado increíblemente porque pues ha tenido bastante apoyo de la comunidad de este canal de Campechaneando. Si vas a ver ese video y ves que es poca la cantidad comparada con lo que está haciendo el Chapucero, pues es posible que es el tiempo que haya pasado factura, de que ahora esté ganando un poquito más Campechaneando, no esté actualizada esa información. Estaré haciendo en próximas ocasiones otro video a Campechaneando, cuánto es lo que está ganando, ahora sí actualizado, para que te des cuenta más o menos cuánto es lo que posiblemente están ganando estos canales que hablan de política. $33.162 es lo que posiblemente está generando el Chapucero con su canal de YouTube. Esta cantidad la voy a reservar porque la voy a sumar con su canal secundario. Bien, aquí estamos en su canal secundario, el Chapucero USA. Vemos que tiene 1420 videos subidos, más de 500.000 suscriptores. A lo largo de lo que lleva arriba este canal tiene más de 229 millones de views o reproducciones. Se unió el 14 de octubre del 2018. Como vemos, también rankea en México, es el 1320 en el rango de México, y en los últimos 30 días tiene más de 8 millones de reproducciones, un 95% más que el mes pasado. Es decir, en este mes está teniendo muchísimas más reproducciones que otros meses aquí en YouTube. Vemos que aquí tiene dos picos, es decir, posiblemente YouTube borró alguno de sus videos o él haya borrado alguno de los videos que tiene arriba. Un pico de menos 1 millón y otro pico de igual de menos 1 millón, es decir, en estas fechas perdió 2 millones de visitas. Esto claro que no es bueno para el canal, son números negativos. De igual forma voy a sacar la calculadora y voy a anotar 8 millones de reproducciones. En este caso las voy a dividir entre 1000, de igual forma las voy a dividir entre 3, ya saben, voy a seguir el mismo procedimiento de
del anterior y lo voy a multiplicar de igual forma por 4.5. En este caso posiblemente el CPM sea mayor porque mayormente son personas que ven de Estados Unidos este contenido, ya que pues está tocando temas de Estados Unidos, por lo tanto las personas que hablan español y viven en Estados Unidos se interesan en este tipo de contenido, pero voy a mantenerlo simple, lo voy a dejar el CPM por 4.5 y nos quedaría la cantidad de $12,012. Este número lo voy a sumar con lo que está generando en su canal principal, nos quedaría la cantidad de $45,174 en los últimos 30 días con sus dos canales. Esto no contando las donaciones que se le hacen a este youtuber, porque sí se les hacen donaciones constantemente en las transmisiones en vivo, no contando posibles colaboraciones con marcas, no contando lo de la tienda que tiene, no contando que a lo mejor está monetizando en otras redes sociales, es decir, no contando muchos factores, solamente tomando en cuenta la publicidad que sale aquí en YouTube. Muy posiblemente está generando más de $45,000 en los últimos 30 días, porque ya saben que YouTube paga mes con mes, es decir, cada mes te va a estar dando lo que hiciste en base a tus visitas monetizadas, el 21 de cada mes para ser exacto. Entonces $45,174 en los últimos 30 días. Dime qué es lo que piensas tú acerca de esta cantidad. ¿Piensas que es mucha? ¿Piensas que es poca? Déjame eso en los comentarios. En este caso yo voy a trasladar $45,174 a pesos mexicanos. Nos da la cantidad de 901,731 pesos mexicanos en los últimos 30 días. La verdad es una cantidad increíblemente alta, no es de las más altas que hemos tenido aquí en este canal. Hay otros youtubers que están generando muchísimo, el doble, el triple de ganancias que este canal. Sin embargo, es bastante curioso que dos canales de noticias, dos canales de política tengan tanto éxito aquí en YouTube. Es que la verdad, si tienes en los últimos 30 días más de 10 millones de views en YouTube, te va a ir muy bien, porque la verdad pues sí se puede ganar bastante dinero. Obviamente si tienes muchas visitas, si tienes 100,000, 200,000 visitas, pues la verdad no vas a ser rico. Sin embargo, con más de 10 millones, más de 20 millones de reproducciones aquí en YouTube, es fácil ganar esta cantidad, incluso más. Como ya les dije, no estamos considerando otros factores en los que posiblemente está generando dinero estos dos canales. Y bueno, sería todo por este video. En verdad espero que te haya gustado. Si fue así, déjame tu like. Si no fue así, déjame tu dislike y nos vemos pronto en otro video. Hasta luego.